hablando de las empresas, que son las que tienen ahora también un trabajo gigantesco para buscar esa normalidad, las empresas afectadas por la DANA pueden acudir a una fórmula que en algunos casos no es muy conocida, pero que pueden acogerse a ella para apalancar cierta fortaleza a la hora de poder continuar con su actividad. Hay una figura jurídica que puede ayudar a muchas empresas a sortear o a vadear esta crisis. Tenemos con nosotros a Javier Orduña, que es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valencia, es magistrado del Tribunal Supremo y también es consejero de la firma jurídica financiera Tomarial. Señor Orduña, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Explíquenos un poco, hay una figura que se llama, si no me equivoco, cláusula rebus, que no es muy conocida. Usted seguramente es la persona más autorizada en España sobre esta cuestión. Es lo que hemos podido investigar al respecto, que consiste en que las empresas, si no pueden afrontar los contratos que tenían cerrados antes de una situación de alarma, como por ejemplo una DANA, pues pueden, no digo yo que denunciarlos, pero sí que negociarlos a la baja, o tienen derecho a cambiar esos parámetros para poder continuar si justifican que con esas circunstancias es imposible seguir, ¿no? Sí, bueno, lo has explicado bastante bien. Normalmente la figura de la cláusula rebus sic stantibus, que procede del término de una frase latina, era conocida ya desde la antigüedad, desde el derecho común, para no alejarnos mucho, pues en la codificación también se fue conocida. Lo único que pasa es que nuestro Código Civil, al seguir al Código Civil francés, en aquel momento no la reguló. No la tenemos una regulación positiva, es decir, normativa, pero tenemos un reconocimiento jurisprudencial de la misma. Y viene a tener una base fundamentalmente en lo que es la propia concepción del derecho. Si el derecho se funda, y esto es importante decirlo ante los espectadores, se funda fundamentalmente como principal realidad transformadora en principios y valores. Bueno, pues la cláusula rebus obedece a un principio de justicia de derecho, de justicia contractual, que es bastante entendible o razonable. Es decir, bueno, pues todos los contratos se firman en un contexto económico, las partes contratantes asumen unos riesgos normales, típicos. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, pues el vendedor asume el riesgo de la entrega de la cosa hasta que efectivamente se paga el precio. Es decir, riesgos que son, por lo tanto, vamos a decir, imbricados en la propia dinámica contractual. Pero frente a esos riesgos hay otras circunstancias imprevisibles, como por ejemplo la DANA, que después hablaremos, claro, que hacen que precisamente el contexto económico en el cual se celebra ese contrato, la base del negocio, pues para la parte afectada pues resulte realmente o excesivamente onerosa o prácticamente imposible de cumplir. Entonces, con base a ese principio elemental de justicia, de conmutatividad, de reciprocidad, de equilibrio, pues esta figura permite a la parte afectada pues tener un cierto derecho a renegociar, a ajustar el contrato, o por lo menos a solicitar judicialmente que ese contrato el juez lo ajuste a las nuevas circunstancias, en tanto duran estas nuevas circunstancias. Por tanto, es una figura que tiene una especial importancia y función en los supuestos de crisis económicas y de catástrofes, o si se quiere, de consecuencias económicas derivadas de catástrofes. Por tanto, es especialmente idónea para estos procesos de reconstrucción, de normalización que se está hablando. Aterricemos un poco eso. ¿Cuál sería la solución o cómo puede ayudar esta cláusula a las empresas afectadas, que son miles, para superar la situación? Bueno, es un recurso que tiene además, normalmente lo que suele hacer el gobierno en general, lo que tiene que hacer es regularla normativamente, porque eso daría mucha más seguridad jurídica y hablaríamos entonces ya de una cultura de la rebus, de renegociación, etcétera. Pero bueno, de momento lo que estamos contemplando es que a veces hay una serie de decretos, reales decretos, que a lo mejor pues pueden afectar en el ámbito laboral, los famosos ERTE, etcétera, que tienen el mismo fundamento de la rebus. Pero desde el punto de vista práctico, la rebus sí que efectivamente puede facilitar realmente una cierta normalización, porque hay que tener en cuenta que estas empresas, generalmente medianas y pequeñas, que constituye el núcleo vital, estáis hablando del ámbito económico, del consumo,
es el corazón económico y, por tanto, el núcleo vital de toda esta inmensa zona que se ha habido arrastrada, pues toda empresa tiene una serie de contratos, de suministros, de compraventas aplazadas, etcétera. Es decir, en toda esa relación o red de contratos, la cláusula rebus podría ser operativa desde el punto de vista que se podría solicitar al juez que efectivamente hiciera un reajuste de esas condiciones inicialmente pactadas, que seguirán igual cuando realmente vuelva la recuperación, pero que mientras dure estos efectos, en donde efectivamente, a diferencia de la COVID-19, ha habido una destrucción, es decir, en la COVID-19 las empresas tuvieron que recurrir a esta figura, pero fundamentalmente porque no había actividad o porque algunas prestaciones, precisamente por no haber actividad, se encarecieron mucho. ¿Esta cláusula ya se practicó entonces? Sí, a nivel jurisprudencial, sí. Yo tuve la ocasión, cuando estuve en el Tribunal Supremo, de ser el ponente de 2 o 3 sentencias que de alguna forma intentaron normalizar la aplicación de esta cláusula, porque la jurisprudencia antigua la veía como una cláusula peligrosa, porque decían, bueno, es que destruye contratos. No, la cláusula rebus, la gente que nos escucha, Luis, tiene que tener muy claro que su función no es destruir contratos, no es alterar el pacta sunt servanda, sino un principio de justicia contractual que es adaptarlo a las circunstancias. Por tanto, es una cláusula que va a servir para mantener los contratos, para mantener las empresas y para mantener los empleos. Es decir, lo que busca es darle un derecho de renegociación a la parte afectada y que al final se logre una justicia equitativa, es decir, circunstanciada a las circunstancias que han pasado. Insisto, sobre todo los contratos que realmente sean onerosos, sean bilaterales y que hayan acaecido o que se estén ejecutando con posterioridad al acaecimiento de esta circunstancia imprevisible. Entiendo que desde ya las empresas afectadas pueden acudir a los tribunales, entonces. Sí, claro. Pueden acudir a los tribunales. Mi consejo es que, dado que es una cláusula, como tú has dicho, que no es muy bien conocida aún y tiene unos requisitos, digamos, jurisprudenciales, que acudan también con asistencia letrada para que efectivamente el ajuste que se haga sea un ajuste razonable y el órgano judicial lo pueda aceptar, ¿no? Y puede incluso pedir medidas cautelares, es decir, que mientras tanto se produce esa renegociación, pues que el juez atienda a una razonable, digamos, moderación de la excesiva onerosidad que en este caso incurre, o aplazamientos en su caso, que en este incurre la parte afectada. Por tanto, yo te diría que, hablando de recuperación económica, así como en este caso las infraestructuras hidráulicas hubiesen sido absolutamente, en mi modesta opinión, imprescindibles para minorizar todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, pues no contar con infraestructuras hidráulicas, pasa lo que pasa, no contar con infraestructuras jurídicas reconocidas legalmente, pues nos obliga a un cierto esfuerzo a recurrir a la jurisprudencia, pero hoy por hoy hay que decirles a todas estas empresas que sí que tienen un cauce jurisprudencial, yo creo que bastante claro para poderlo por lo menos exigir. Profesor Orduña, gracias, como siempre. Buenas noches.